Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes y fundamentalmente acompañado por estas dos maravillas de personas y profesionales eh, que ya, en fin, conozco hace muchos años y con las cuales disfruto mucho trabajar en cosas muy bonitas y muy creativas. Con Glaucia ya trabajamos desde mediación comunitaria en adelante. Con Celia hemos hecho muchos trabajos juntos, investigando y trabajando sobre mediación y, en fin, sobre todas las cosas que hacen a nuestros intereses, investigando y buscando. Entonces, bueno, yo creo que no perdamos más tiempo y vamos a comenzar a escuchar entonces a Glaucia. Ella es la jueza coordinadora del programa de justicia comunitaria de Brasilia, en Brasil, y fundamentalmente está trabajando y profundizando mucho su trabajo, su investigación sobre la justicia transformativa. Lausia, escuchamos entonces. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en este debate, sobre todo junto a personas que son muy queridas e importantes para el desarrollo del programa de nuestro trabajo con la justicia comunitaria en Brasil. En los últimos años ha habido mucha reflexión y debate para conceptualizar la justicia restaurativa, los diferentes tipos de mediación, los círculos de construcción de paz, entre otros. A pesar de los diferentes enfoques, todas esas prácticas que buscan soluciones pacíficas a los conflictos y a las violencias, al principio operan desde una perspectiva emancipadora porque manejan metodologías cooperativas, dialógicas y horizontales. Yo quiero argumentar que podemos unir todas esas prácticas desde la justicia transformativa si todas están conectadas con el objetivo de construir una paz sostenible. Y para eso tenemos que hablar de justicia social y de democracia participativa. Como dice Jenny Pierce, no podemos despolitizar la paz. El enfoque que usaré aquí para la justicia transformativa, por lo tanto, es la articulación de prácticas emancipadoras enraizadas en la base de las comunidades con el potencial de promover autonomía comunitaria en la gestión de sus conflictos, ampliación de los canales de participación política para diagnóstico comunitario sobre los problemas fundamentales y decisión conjunta de cómo superarlos. Pero también potencial para promover la comunicación calificada con escucha y comprensión de las necesidades de las personas. Reflexión sobre el patrón de relaciones, sea personales, familiares, sociales o políticas. Transformaciones institucionales lógicas de prácticas sociales que reproducen relaciones de jerarquías, subordinación, como son el racismo, el patriarcado y el colonialismo. Educación para los derechos, en la perspectiva de movilizar recursos comunitarios y estatales para atendimiento de las necesidades y promoción de vida digna. Y en ese punto, específicamente, nuestra experiencia presenta una diferencia con otros movimientos de justicia transformativa que prefieren mantener al Estado alejado de sus prácticas para evitar el riesgo de que la estatal actúe con violencia contra la comunidad. Para nosotros, sin embargo, creemos legítima y necesaria la búsqueda por la radical democratización del Estado. El concepto de justicia transformativa es, por tanto, muy amplio, así como debe ser el proceso de construcción de la paz. La paz sostenible requiere más que el uso de técnicas de resolución pacífica de conflictos.
tenemos que actuar también en la dimensión preventiva de la violencia, promoviendo cambios profundos en los contextos que dan lugar a la violencia en sus dimensiones directas, culturales, estructurales, conforme nos dice Galton. Es necesario, por lo tanto, conocer todo el potencial y las limitaciones también de las herramientas disponibles para mejor articularlas y para promover la transformación del conflicto. Como nos enseña Lederach, no podemos limitarnos al episodio del conflicto. Es necesario comprender el epicentro, o sea, contexto de la relación en la que surgió el conflicto. Un episodio de conflicto familiar, por ejemplo, exige comprender cómo se relaciona esa familia, cuáles son los valores adoptados, las expectativas, las identidades de sus miembros, si hay o no reconocimiento de esas identidades, cómo organizan las relaciones de poder dentro de la familia, cómo se comunican, cómo toman decisiones. Comprender el epicentro evita que se repitan diferentes episodios bajo el mismo patrón relacional. Por lo tanto, si queremos ir más allá de los episodios, es fundamental que adoptemos prácticas circulares, restaurativas y de mediación para la transformación de los conflictos. Sin embargo, si limitamos el uso de estas prácticas de autocomposición exclusivamente a las personas directamente involucradas en el conflicto, perdemos la oportunidad de incluir a la comunidad en el proceso de comprensión y compromiso con la transformación del contexto social, político y económico en el que surgió este conflicto, en todo este contexto que surgió el conflicto. En ese sentido, la mediación, las prácticas restaurativas y circulares deben involucrar a la comunidad para que sea posible trabajar colectivamente en el mapeo de los problemas a superar y, sobre todo, para tomar decisiones en relación a los caminos de transformación, y así a través de la exigencia de servicios de las agencias estatales, ya sea mediante la construcción de otros tipos de sociabilidad dentro de la propia comunidad. La experiencia que quiero compartir con ustedes es la justicia comunitaria en Distrito Federal de Brasil, que opera desde una perspectiva transformativa. Somos un programa que consiste en una escuela de mediación comunitaria para capacitar mediadores, miembros de sus comunidades. Es lo que llamamos la mediación que se realiza en la comunidad, para la comunidad, pero sobre todo por la propia comunidad. La formación permanente de mediadores les permite convertir cada conflicto interpersonal o colectivo en oportunidades de transformación comunitaria, a través de la mediación, das prácticas restaurativas y también circulares. En los últimos 21 años, el programa Justicia Comunitaria cometió errores y aciertos porque no se basó en ninguna experiencia específica, en una constante construcción colectiva muy desafiante, siempre atenta a las demandas de la comunidad. Después de muchos años operando con la articulación de los 3 ejes del programa, a saber, la mediación, la educación en derechos, la articulación de redes, nos dimos cuenta de que era necesario profundizar las prácticas orientadas a la transformación social. Fue en este punto que conocimos los principios de la justicia transformativa y decidimos utilizar la metodología de los círculos comunitarios para implementarlos. Las primeras experiencias tuvieron lugar hace aproximadamente 7 años, cuando el director de una escuela interesada en mediación escolar solicitó colaboración de la justicia comunitaria para enfrentar los altos índices de violencia. Como somos mediadores comunitarios y contamos con la formación emancipadora de nuestro maestro Juan Carlos Bezula, fuimos a la escuela para hablar con todos los segmentos y hacer la pregunta clave de cualquier mediación: ¿qué quieren y por qué?
Descobrimos que todos querían enfrentar la violencia y construir la paz, pero sobre todo anhelaban la democracia. Si la violencia implicaba una violación de las reglas, era necesario que la comunidad escolar participara en el diseño de las reglas y en la comprensión y acuerdo sobre sus motivaciones. Entonces empezamos a adoptar las más variadas prácticas circulares, involucrando a todos los segmentos escolares, para escuchar las voces que antes se expresaban en forma de violencia. Llamamos al programa Voces de la Paz, porque, como dice un rap brasileño, la paz sin voz no es paz, es miedo. Las experiencias iniciales revelaron todo el poder de la metodología de los círculos, a partir de la reflexión sobre las identidades individuales y colectivas, como quién eres tú, cómo te relacionas, eres reconocido en tus identidades, si no, por qué necesita cambiar, quién puede provocar este cambio, por qué. Lo más interesante fue notar que los círculos comunitarios se pueden aplicar para transformar contextos marcados por la violencia, aunque no exista al principio un conflicto específico. Por esa razón, siempre empezamos los círculos con la pregunta acerca de las identidades y no sobre lo que se pasó. La identidad es la comprensión de la esencia de quiénes somos y cómo el ser humano es relacional y dialógico. El reconocimiento de esa identidad es muy importante para garantizar relaciones de respeto, de igualdad, que son fundamentales para una justicia democrática. Los resultados sumamente positivos de la experiencia Voces de la Paz, como la caída brutal en las tasas de violencia en las escuelas en que operamos, revelaron todo el potencial de los círculos comunitarios que operan transformaciones en varios ámbitos. En las subjetividades, relaciones interpersonales y colectivas, relaciones de poder dentro de la escuela, o sea, transformación del poder centralizado para poder compartido, relación con los activos escolares, relaciones familiares, relación de los individuos de la comunidad escolar con la comunidad externa y mismo con el Estado. Un ejemplo de transformación en el contexto escolar fue la adopción del presupuesto participativo como estrategia democrática para evitar la violencia contra los activos escolares, preservando el equipamiento escolar adquirido por consenso. Es importante señalar que no solo trabajamos en las escuelas, los mediadores comunitarios responden a las demandas de su comunidad, siempre que identifican el potencial transformador de cada situación. Basado en esta experiencia de Voces de la Paz con procesos circulares, buscamos profundizar nuestra formación en círculos con la valiosa colaboración de la profesora Sailé Passos. Decidimos organizar círculos para mujeres, para hablar de género, bajo la metodología paulo freireana de reflexión, acción, reflexión, desde la metodología de Paulo Freire, sin necesariamente limitarse al tema de la violencia. Creemos que la identidad de las mujeres es mucho más amplia que su condición de víctima de violencia estructural de género. También desarrollamos el proyecto Ubuntu para promover círculos de reflexión sobre el racismo y las formas de superarlo. Realizamos círculos para recontar la historia de Brasil desde una perspectiva antirracista y también para comprender los mecanismos brasileños actuales de opresión racial. El compromiso de justicia comunitaria con el proceso de construcción de paz se expresa en la adopción de prácticas transformadoras articuladas con la educación popular en derechos humanos y el ejercicio de la democracia participativa. Si abordamos la violencia solo en su dimensión directa, perdemos la oportunidad de promover las transformaciones necesarias en las instituciones, estructuras, ideologías y prácticas sociales, todas que reproducen la segregación y la opresión. Consolidando sus prácticas restaurativas, mediadores y circulares
desde la perspectiva de una justicia transformativa, la justicia comunitaria pretende colaborar para la construcción democrática de la paz, pero una paz que implica mucho ruido y madurez política para lidiar con múltiples sonidos. Al fin y al cabo, la paz en voz no es paz, es miedo. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Glaucia. Excelente, como siempre. Hay muchos conceptos y muchas cuestiones que están resonando con todos nosotros, sin duda. Y que, bueno, espero poder hoy hacer una reflexión, no solo entre nosotros, sino contando con todas y todos los participantes. Ahora vamos a escuchar a Celia. Con Celia nos une, como dije, varios encuentros y varios trabajos conjuntos. Y Celia, digamos, partiendo de la mediación, ha llegado realmente a desarrollar toda una posibilidad de utilizar los círculos de una manera emancipadora, de una manera realmente, en fin, ella lo va a describir mucho mejor. Pero lo importante es que, digamos, no solamente ella ha trascendido toda América Latina, sino que ha cruzado hasta África, y ahí de alguna manera está a trabajar todo esto en espacios de los orígenes de toda esta cultura restaurativa y de toda esta cultura realmente de la cooperación y de la comunidad. Celia, te escuchamos con mucho cariño. Gracias, Juan. Yo empiezo diciendo muchas gracias por la invitación y oportunidad de participar en este congreso. Quiero decir que es una alegría y un honor estar con dos personas a las que quiero mucho, Glaucia y Vesula. Agradezco a los organizadores, a mis compañeros de mesa y a todas las personas que acompañan a esa presentación y también a aquellas que un día van a asistir. Quiero empezar recordando lo que he hablado sobre las distintas concepciones acerca de la justicia restaurativa. Yo pienso que nosotros aprendemos directamente o por transposición, a partir de algunos supuestos construidos transponiendo estudios sobre alfabetización religiosa a la luz del pensamiento de la profesora Moore, a partir de los cuales encontré unas respuestas para cuestiones en el campo de la justicia restaurativa que me parecieron muy similares a lo que uno puede entender acerca de la justicia restaurativa, haciendo, por supuesto, las adaptaciones necesarias. Primero, el reconocimiento de que la justicia restaurativa evoluciona con el tiempo y las percepciones cambian a medida que moldean o son moldeadas por el contexto histórico y cultural en que se inserta. Según el reconocimiento de que la justicia restaurativa, al estar incrustada en la experiencia humana, puede hablarse de otros aspectos de las experiencias, no solo desde el contexto en el que se inserta, sino también desde el contexto global, por lo que este enfoque lleva a entender que la justicia restaurativa es interpretada, comprendida, definida, aplicada a través de las vivencias presentes y pasadas. Tercero, considerando los aspectos culturales, cabe enseñar que cuando se trata de justicia restaurativa, las singularidades locales brindan diferentes recursos, percepciones, entendimientos y, en consecuencia, diferente aplicabilidad.
No es posible considerar la justicia restaurativa como algo igual en todos los contextos y circunstancias. La acción de la justicia restaurativa va a cambiar según el contexto histórico o contemporáneo. Esto nos autoriza a decir que los estudios culturales reconocen esta perspectiva localizada o situada, situatedness, según Anima Rimon. Las perspectivas, especialmente de los estudios culturales, requieren atención a cuestiones de poder, el binomio potencia y impotencia, creencias, padrones. La idea de Anima Rimon nos ayuda a comprender la justicia restaurativa sin reducirla a sus múltiples facetas. Un ejemplo puede ser interesante para que uno pueda comprender su carácter multifacético. Anima Rimon dice algo como: si yo voy a un médico clínico, soy un conjunto de síntomas. Si voy a un ortopedista, soy densidades óseas. Para el hematólogo, un conjunto de índices, elementos y sustancias que circulan por el torrente sanguíneo. El neurólogo va a percibir el sistema nervioso y así sucesivamente. Todos integran la composición de uno, pero ninguno es totalizante, ninguno es suficiente para ser tomado como el todo que representa a uno y que traduce la totalidad. En relación al tema de la justicia restaurativa, hay muchas dudas acerca de lo que es este modelo de justicia y yo quisiera tratar de algunas de ellas en este panel. En el tercer Congreso de Justicia Restaurativa que ocurrió en junio, un asistente, creo que se llama Miguel, hizo una pregunta en el chat que yo no pude responder en su momento debido al tiempo, pero hoy voy a integrarla en mi charla porque es una pregunta muy frecuente. ¿La justicia restaurativa es como un método alternativo de gestión de conflicto o es un enfoque? Según mi entendimiento, la justicia restaurativa es una respuesta al daño, pero no es solamente eso. Como vimos arriba, en el ejemplo de Animal, ninguna de las características de la justicia restaurativa es suficiente para definirla de manera totalizante. Considera el carácter multifacético de la justicia restaurativa, es también un conjunto de principios y técnicas que no pueden ser comprendidas solamente un método para ganar conflictos. El rol de los valores en la justicia restaurativa es otro tema frecuente. Los valores de los derechos son centrales para los principios de la justicia restaurativa. De acuerdo con Eliot, un objetivo de la justicia restaurativa es dar vida a los valores en un grupo más sano y no solo entre los participantes inmediatos. Significa decir que la responsabilidad individual es el foco de la justicia criminal. Sin embargo, en el ámbito de la justicia restaurativa, que es más inclusiva, los procedimientos involucran a las personas, a la comunidad de apoyo y la comunidad más amplia. Responsabilidad
en este contexto equivale a cuidar de nuestro propio comportamiento, mirar más allá del momento, sino también los efectos futuros. Es importante comprender que valor es algo deseable. Para unos, valores son virtudes que necesitan de prácticas. Yo digo, como la ética. Ética no es un discurso, ética es pensamiento, palabra y acción. Valores existen no para juzgar, sino para dar. En ese aspecto, la justicia restaurativa es, en mi punto de vista, la práctica de la ética del cuidado aplicada a la vida cotidiana. Tradicionalmente, el cuidado no se ha desarrollado fuera del campo de la ciudadanía. Se ha desarrollado fuera de este campo. En la tradición histórica de las sociedades occidentales, los ciudadanos se presentaban ante el orden político, las polis, el rey, el Estado, dispuestos a servir, y esa capacidad de servir los convertía en ciudadanos. No eran ciudadanos los esclavos, las mujeres o más recientemente las personas marginalizadas o sin capacidad para el consumo. Ciudadanos en la contemporaneidad son los consumidores que hacen girar la economía. Pero la crisis del cuidado, que ahora es tan fuerte en nuestros tiempos de pandemia, ha creado un contramovimiento que nos brindó el neologismo cuidadanía, como el ejercicio de cuidar y de reconocer la necesidad de cuidar de todos, incluso de quien cuida. Cuidadanía es un concepto creado por Vivian Camacho, una doctora que expresa la posibilidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. Para ella es necesario descolonizar la salud, reconociendo los conocimientos ancestrales sobre hierbas, partos naturales, entre otros, como una forma de integrar las culturas. En términos de justicia restaurativa, se trata de saber no quién somos, quién el otro es, sino más bien cómo deseamos convivir y en qué deseamos convertirnos. Se dice que la ciudadanía y la cuidadanía sería la forma de autorreconocer los sujetos en una sociedad que ponga el cuidado en el centro de la vida, partiendo del reconocimiento de la interdependencia e interconectividad. Creo que este es el mayor desafío de la justicia restaurativa en estos tiempos que invitan a desarrollar la conciencia profunda. No se puede hablar de justicia restaurativa y también pienso de la justicia transformativa sin mirar de frente la crisis del cuidado y sin cambiar nuestra forma de comprenderlo. Esto permitirá expandir el alcance de la empatía. Derechos humanos, valores, diálogo y cuidadanía son los movimientos de la justicia restaurativa que nos llaman la atención durante este periodo duro, difícil y catalizador de la conciencia profunda que algunos están a despertar. Yo quiero cerrar con Margaret Mead, que dice, nunca dudes
que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes puedan cambiar el mundo. Verdaderamente, eso es lo único que lo ha logrado. Yo creo fuertemente en eso y agradezco del fondo de mi corazón la trayectoria que compartimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia. Ha sido magnífico cómo se han complementado las dos presentaciones. Quiero decir a todos los que están participando, a todas las oyentes y oyentes, digamos, y que nosotros vamos a presentar unos 10, 15 minutos más y después estaremos atendiendo las preguntas de ustedes. Entonces, por favor, ya pueden ir publicándolas en el chat de manera que las tengamos para utilizar los últimos minutos en este intercambio y en esta posibilidad de coparticipación y de integración. Claro, después de hablar, de escuchar a Glaucia y a Celia, hablar es muy fácil porque es la manera, digamos, de poder integrar lo que ellas están trayendo de una manera tan clara, ¿no? Es maravilloso cómo ustedes están trayendo conceptos y el esfuerzo enorme que están haciendo para hacerlo en español, ¿no? Yo creo que es algo magnífico, digamos, este darse de ustedes, esta humildad de ustedes en traer y adaptarse, digamos, a traducir al español, a llevar al español todo un trabajo que vienen realizando fundamentalmente en portugués, ¿no? Y yo que he tenido la suerte de estar trabajando en Brasil, en Portugal, y me aceptan mi terrible portuñol con mucho cariño y van de alguna manera comprendiendo mis dificultades. Ustedes hablan un español tan claro que hasta me avergüenza, yo siendo argentino, hablarlo tan mal. Así que muchísimas gracias también por ese esfuerzo enorme. Yo pensaba que nuestro concepto, digamos, de la mesa o nuestros principios en la mesa fueron las de poder hablar de estas justicias restaurativas, transformativas, pero fundamentalmente situarlas más allá de los conceptos y las definiciones. Glaucia presenta muy claramente, digamos, el concepto de poder realizar un trabajo de autonomía, ¿no? Autonomía fundamentalmente, digamos, a partir de la comunidad. ¿No? Su concepto de con la comunidad, para la comunidad, por la comunidad. O sea, este concepto que trae de cuidadanía de Celia, que debemos, digamos, fortalecer mucho de que no está a tratarse de una cuestión asistencial, de cuidado asistencial, sino de respeto. Es una cuidadanía en la cual la cooperación y el respeto son los que están primando. Yo vengo hace bastante tiempo luchando porque podamos cambiar este disco de reducir, ¿no? A conceptos limitadores, una realidad como la realidad humana, ¿no? En estos días Edgar Morin cumplió 100 años y de alguna forma toda su obra nos cuestiona precisamente esto limitador que tenemos. Celia lo presenta desde la perspectiva parcial de las ciencias, ¿no? La parcialización del abordaje del ser humano, de la sociedad, desde limitaciones de determinadas ópticas, ¿no? De determinados puntos de vista.
yo rescaté una frase de Edgar Morin, ¿no?, que habla de buscamos un conocimiento que traduzca la complejidad de la realidad, de la sociedad, del ser humano, de la humanidad. Y al mismo tiempo dice que necesitamos un conocimiento cuya explicación no sea mutilación. Y yo creo que esto es precisamente lo que debemos realizar, cuestionarnos cómo vamos mutilando, digamos, todas estas cuestiones vitales, dando nombres, dando, digamos, abstracciones. Todos saben, digamos, que hace un tiempo que yo considero que la palabra conflicto está a realizar una manera de ignorar a las personas y de asumir un protagonismo, ¿no?, cuando hablamos de mediación de conflictos, en fin, trabajo del conflicto, sobre el conflicto, con el conflicto, por el conflicto, ¿no? Estamos realmente a reducir en una palabra con múltiples significancias, que no nos deja percibir lo fundamental, los seres humanos y los relacionamientos entre los seres humanos. Entonces, digamos, creo que es el momento de poder regresar, digamos, a este elemento fundamental, digamos, que es, estamos a trabajar con personas. Nosotros somos personas que estamos a sensibilizarnos, a preocuparnos con las personas y por las personas y para las personas, en el sentido de poder entender que estamos en un mundo en el cual precisamos de atender necesidades que no pueden ser limitadas o conceptualizadas, sino que deben ser entendidas y atendidas según la realidad de cada persona, según la realidad de cada grupo social, según la realidad de cada comunidad. Entonces, digamos, si los enfoques los limitamos a prácticas, ahí estamos a reducir y a mutilar. Entonces, digamos, es importante poder entender que estos conceptos de restaurativa, de transformativa, se debe a un trabajo con seres humanos, un trabajo entre seres humanos, ¿no?, donde la necesidad de cada uno los lleva a aproximarse, a relacionarse con otros para poder procurar satisfacción. Si esto lo realizamos de una manera impositiva, utilizando la violencia, desconociendo al otro, obviamente estaremos a producir una gran insatisfacción y una gran perturbación, pero no solamente del otro, sino también de mí mismo, que estoy a utilizar una búsqueda o una manera de atender mis necesidades que en definitiva vuelven sobre mí sin producir esa necesidad. El dolor que puedo estar causando a otros, sin duda no puede producirme, digamos, sino que perturbación. Y esto está dado porque cuando pensamos en personas, y vean que utilizo la palabra personas y no individuos, ¿no? Cuando hablamos de personas ligadas a una identidad social, ligadas a una relación y una conexión y una interdependencia social. Entonces, no estamos a trabajar con un matrimonio, no estamos a trabajar con un agresor y una víctima,
Estamos a trabajar con seres humanos que en sí mismos están trayendo a la comunidad. Yo mismo llevo a la comunidad cuando hago, cuando pienso, porque la comunidad es la que está conmigo produciendo estos pensamientos, produciendo todas estas reflexiones. Y al mismo tiempo mis acciones, mi comportamiento, mis pensamientos, mi estar en el mundo, me lleva a llevar una influencia, me lleva a influenciar a la comunidad. Entonces no podemos pensar los seres humanos aislados. Tenemos que pensar los seres humanos interrelacionados, pero no solamente personalmente, sino comunitariamente. Y aquí es cuando, digamos, vamos a posibilitarnos definir lo que trajeron Celia, Glaucia, al respecto de justicia social, de democracia participativa, de prácticas emancipadoras, y poder de alguna forma vivenciarlo en concreto, digamos, ya mucho más de lo conceptual, sino en lo vivencial, en lo cotidiano, en el día a día, en el despertar, en el comer, en el dormir, en el amar, en el odiar. Entonces, todo esto es lo que nos permite a nosotros entender que esta situación de justicia restaurativa, justicia transformativa, es la posibilidad de modificar una cultura penalista, una cultura de realmente, digamos, donde lo transformativo dentro de esta forma de convivir neoliberal, basado en la economía por sobre todo, y esta forma de vivir y de convivir en la base del enfrentamiento, en la base de la venganza, en la base de la retribución, que es precisamente la que debemos dejar. No podemos continuar a convivir tratando de imponernos a los otros. Si no hay una inclusión, si no hay un reconocimiento de los otros, no habrá la posibilidad de convivencia. La convivencia es precisamente la posibilidad de ejercer el respeto en la cooperación. Y estaba recordando algunas cuestiones, por ejemplo, de restauración, y aunque no soy religioso, recordaba, digamos, lo presentado por Ezequiel en la Biblia, donde habla de esto de reparar, de restaurar, de resucitar, esta orden que Dios le da de hablarle a los huesos secos. Y esto de hablarle a los huesos secos y hablarle que los lleva a revivir, a renacer, de alguna manera reparar, reconstruir, la seguimos heredando aún. Y estamos llamando restaurativo al uso de la palabra en el sentido de lo que yo tengo para decirle al otro, y no lo que yo tengo para escuchar al otro. Entonces, lo importante que estamos trabajando en este momento es poder generar espacios donde las personas sean escuchadas, las comunidades sean escuchadas. Lausa decía, una paz sin voz no es paz. Dar voz, permitir la expresión. Entonces, esto es la base, digamos, de todo nuestro trabajo. Generar la oportunidad de que las personas y las comunidades se expresen, se manifiesten. Y en esto nosotros podemos darles nombres a esto que están a pedir, definiciones
a esto que están a pedir. Pero lo importante es poder dar espacio para que manifiesten sus necesidades y ellos mismos, al manifestar sus necesidades, puedan escucharse, percibirse, apropiarse de sí mismos, de sus necesidades y percibir cómo pueden obtener satisfacción de estas necesidades de una manera comunitaria, cooperativa, y con ejerciendo lo que se le atraía del cuidado. Mi satisfacción tiene que estar produciendo satisfacción de las necesidades de los demás. Y esto es la cuidadanía. Esto es precisamente lo que estamos trabajando y esta es la transformación necesaria. La posibilidad, estoy mirando mi reloj, por eso estoy así, la posibilidad realmente de poder atender junto con mis necesidades, las necesidades de los otros. Y eso es cooperación. Cuando yo busco atender mis necesidades de una manera, digamos, en la cual si tengo el poder, yo las atiendo y quien no tiene el poder no, nos lleva permanentemente a poder a estar insatisfechos. Pero esta insatisfacción no es solamente del que está a ser excluido, esta insatisfacción es de todos. Entonces, esta es realmente para mí la condensación, o dicho en poquitísimas palabras y en poquitísimos minutos, de este sentido real, concreto, ¿no? Sin mutilación. Vamos a las personas y las personas a partir no de hablarles, no decirles, sino escucharles. Y aunque en este momento estamos haciendo lo contrario, les estamos hablando, queremos escuchar a ustedes, porque esto es lo que nos importa y estamos aquí para motivarlos a que ustedes nos hablen, ustedes traigan sus ideas, sus pensamientos, sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a ver el chat, a ver, digamos, si tenemos comentarios, preguntas. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hay muchos saludos para Glaucia, para Celia, para mí, claro, también. Tenemos muchos colegas maravillosos, amigos, acompañándonos. Interesante planteamiento de las expositoras, dice Gilberto. Ani dice, excelente la integración con todas las comunidades y costumbres. Y muy buena esa perspectiva del profesor Besula. Perdón, me perdí. El conflicto es el centro si no vemos que el otro tiene otras realidades, necesidades, costumbres. Esto es evolucionar en lo que impone la realidad actual. Un lujo los tres, muchísimas gracias por estos sentires. Agradecimientos, excelente panel, maravilloso escucharvos ustedes. Bueno, yo creo que tenemos que Thais, nuestra colega Thais de justicia restaurativa, de justicia comunitaria, perdón, dice muchas gracias profesores por las ideas expuestas, creen que el desenvolvimiento de una cultura de cuidadanía con foco en las relaciones humanas y en sus complejidades es atribución del mediador. ¿Pueden hablar más sobre eso? Entonces pediría para empezar, Celia, que trajo el concepto, ¿qué te parece? Sí, claro. La cuestión que a mí me parece que este es un concepto que tenemos que tener en cuenta durante este periodo es que estaba escuchando el juzgado criminal
de Leblon, en Brasil, en Río de Janeiro, supe que hay personas mayores que están abandonadas, que no están siendo cuidadas, el portero, los vecinos que les llevan la comida, porque las familias, por cuenta de la pandemia, los ha abandonado, les ha abandonado a todos. Entonces, yo creo que estamos en tiempos de una tensión muy grande. ¿Qué significa la ética y esta ética del cuidado? ¿Qué podemos hacer en relación a este cuidado que no es, como dijo Vesula, que no es esa asistencia, pero es estar atento con las necesidades de los otros y también tener personas, las personas estarem atentas a las nuestras necesidades. A mí me encantó el concepto de cuidadanía de esta doctora, es una médica de México que empezó a hacer un trabajo y yo creo que debemos estar muy atentos a lo que pasa, a todo lo que pasa en la medicina, porque la medicina integrativa nos está dando muchas inspiraciones en términos de la justicia restaurativa. Entonces, esta doctora hace un movimiento hace tiempos en términos de cuidado, y cuando pone el cuidado en el centro de la vida, entonces desarrolla este concepto que incluso une las culturas, las diferentes culturas. A mí me encantó este concepto de cuidadanía, porque ya decía hace tiempo, yo decía que la justicia restaurativa es la ética del cuidado aplicada a la vida cotidiana. Entonces, a mí me encanta, yo creo que tenemos que mirar qué pasa en la medicina, qué pasa en otras disciplinas, la física cuántica y otros, neurociencia, porque hay mucho que uno puede se inspirar. A mí me encantó el modo como esta doctora, esta persona cuida, también es cuidada con mucha amorosidad, sin una visión asistencialista, y hace cambios muy significativos en todo el contexto donde ella actúa. Gracias. Gracias, Celia, muchas gracias. Es importante entender cómo volver a las fuentes de los pueblos originarios nos lleva a poder conectarnos a conceptos, digamos, de ligación, ¿no? Conexión con la naturaleza y con la comunidad, el concepto de bienestar como el concepto, digamos, de Ubuntu, digamos, la posibilidad de estaremos bien en la medida en que estaremos todos bien. Gracias. Claudia, ¿quieres trabajar esto de si el mediador, como hasta ahí se me refiere al papel de muy rápido? Por favor. Thais es una mujer maravillosa porque siempre provoca reflexiones muy profundas y soy grata por su pregunta. Creo que no es creo que el concepto de cuidadanía es inspirado en la ética del cuidado de Leonardo Boff, si no estoy enganada, que es un concepto muy presente en nuestro trabajo. Y creo que no es una atribución sea de facilitador o de mediador o de articulador del círculo, pero yo creo que es un resultado esperado, un buen resultado, porque para que haya o cuidado,
es necesario que no exista jerarquía, que las personas se traten en círculos, en procesos restaurativos de mediación como horizontales, con reciprocidad, y que todos tienen en común la humanidad, y que el dolor del otro es también puede ser mi dolor. Esto es la empatía más, ¿cómo puedo decir? Más visceral. Creo que es posible desarrollar la cuidadanía cuando nosotros no colonizamos el otro en el proceso de construcción de la paz. Cuando, por ejemplo, en nuestros círculos de mujeres podemos trabajar la condición de ser mujer, no solamente víctima de violencia o que sea, pero la delicia de ser mujer que ponemos en la mesa o que hay de nuestra humanidad como mujeres, como puede ser con hombres también. Estoy hablando solamente de un ejemplo. Puedes sentir el dolor de una mujer que traga una cuestión que no es necesariamente una violencia doméstica, pero es algo que una experiencia vivida en su trabajo, que me a problemas que también tengo. Cuando escucho, no tengo, no debo tener ninguna respuesta o consejo o que sea. Cuando escucho, partilho mi experiencia. Y con mi experiencia, yo aprendo con la experiencia del otro, el otro aprende con mi experiencia y cambiamos en esta fluidez creo que es la esencia de la ética del cuidado. Muchas gracias, Glaucia. Excelente. Además, esta cuestión de poder trabajar, digamos, toda las posibilidades de ser mujer, precisamente en la interrelación entre mujeres y entre la interrelación entre hombres y mujeres. En el sentido que nos hace hombres y nos hace mujeres la posibilidad precisamente de este trabajo interactivo. Adriana dice, y con esto terminamos, que nos quedan solo 3 minutos, ¿cómo generar esa madurez política ante la indiferencia del Estado por estos temas? Y me permito dar una respuesta muy rápida. Digamos, creo que lo hemos traído en el sentido de que debemos de hacer que el Estado dependa de la sociedad civil. Digamos, nosotros somos realmente los que producimos el Estado. Entonces, digamos, esta necesidad de asumir la responsabilidad, no solamente de manera individual, sino comunitaria. Entonces, digamos, somos corresponsables de la vida que tenemos y esa corresponsabilidad es la que debe llevar precisamente a el Estado a accionar y formalizar esto. Pero no es lo contrario, no es el Estado que va a generar una madurez política, sino que somos nosotros, lo cotidiano, personas, familias, comunidades, países, regiones, las que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Bueno, están agradeciendo, no sé si a ustedes les gustaría complementar algo más al respecto de la cuestión del Estado o algún otro tema para encerrar. Tenemos un minuto. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a percibir nuestra interdependencia y nos está despertando para las acciones en conjunto. Yo creo que tenemos mucho de cosas buenas que llegaron con la pandemia. Bueno, estamos ya encerrando, así que muchísimas gracias a todas y a todos los que están participando, y fundamentalmente a los organizadores por invitarnos, y Glaucia, Celia, muchísimas gracias por toda la riqueza que trajeron. Para nosotros es muy importante poder contar con ustedes. Muchas gracias
Y si hay alguna otra cuestión, por favor, manden emails, que vamos a pedir que nos los repasen a nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias.